Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Memoria, Verdad y Justicia. Los militantes que fueron reprimidos durante la última dictadura cívico-militar tenían distintas profesiones. Había periodistas, ingenieros, pero también médicos comprometidos, como Carlos Espeche y Mercedes Vega. Ellos fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Quedaron dos hijos muy pequeños, Ernesto y Mariano. Hoy te vamos a contar la historia de estos médicos militantes y también vamos a tener la visita de Ernesto Espeche aquí en el estudio de Memoria, Verdad y Justicia. Rafael Carlos Espeche nació en la provincia de Córdoba en 1947. Era doctor en medicina, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Trabajó en el Hospital Central, en el Hospital Lago Mayore, en la Facultad de Medicina y en distintos centros de salud. Vivía junto a su esposa Mercedes y sus dos hijos Ernesto y Mariano en la ciudad de Mendoza. Carlos pertenecía al Partido Revolucionario de los Trabajadores. El PRT para el año 1976 se encontraba prácticamente desarticulado. La mayoría de sus militantes habían sido apresados o muertos a manos de las Fuerzas Armadas. En abril de 1976, Mercedes supo que Carlos había sido herido en Tucumán y trasladado a nuestra ciudad. También que un médico lo habría visto en el Hospital Militar de Mendoza. Mercedes Vega de Espeche nació en Mendoza en 1948. Era doctora en medicina, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Cuyo. A la fecha de su secuestro, trabajaba en el Hospital Lago Mayore de nuestra ciudad. Mercedes fue secuestrada el 7 de junio de 1976 en presencia de sus dos pequeños hijos. Ernesto y Mariano nunca más supieron de sus padres, Ernesto Espeche y Mercedes Vega. Las cámaras de Memoria, Verdad y Justicia están siguiendo el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla aquí, en nuestra ciudad de Mendoza, en los tribunales federales. Este es nuestro último informe. En el tercer día de su declaración indagatoria, el ex juez Luis Miret retomó la anécdota de su encuentro con el general Santiago a fines de 1975. Según dijo, fue a pedirle explicaciones al militar por los procedimientos ilegales que encabezaba el ejército en Mendoza. Ciertamente, el general me dijo, le agradezco su información, me preocupaba tener que actuar de esta manera, pero tengo instrucciones, tengo órdenes. Entonces yo le dije, bueno, muéstremelas. Me dijo, son secretas. Bueno, si son secretas no existen para mí. Aténgase a las consecuencias. Le agradezco, doctor, yo estoy tranquilo porque estoy cumpliendo órdenes. Bueno, yo no estoy tranquilo porque usted y sus órdenes van contra el código. Yo era muy joven, obviamente mucho más joven que el general, y bueno, el general en su despacho inspiraba, no sé si respeto, pero miedo sí. Es decir, fue una entrevista difícil, pero que me pareció que la debía hacer para saber dónde estaba parado. Salí de la entrevista más desorientado de lo que entré. Secreto para un juez me parecía inadmisible, pero el militar decía que tenía órdenes. El acusado, Luis Francisco Miret, también se refirió a su accionar en varios habeas corpus que denunciaban allanamientos ilegales y secuestros. En ese caso, como en el caso Moriña, como en el caso Bonardel, recuerdo que inauguré un modo drástico de preguntarle al responsable. ¿Qué quiero decir por drástico? Los términos no eran del todo amables, además lo emplazaba. En los casos Moriña y Bonardel, la respuesta fue: he elevado su pedido a la superioridad, lo cual me dejaba en ascuas, de decir, bueno, ¿y ahora qué? Bajo apercibimiento de desobediencia y de poner en libertad a la persona buscada. Me refiero a Moriña y a
Bonardel. En cambio, en el caso Anderek lo liberaron, o se escapó, no sé. Ahí se produjo un desistimiento, me parece, del habeas corpus, un menos mal, ciertamente, que el caso Anderek, o el caso Moriña, o el caso Bonardel, sean puestos como casos de incumplimiento de los deberes. De ninguna manera estuve omiso en nada, al contrario. Yo tenía esos casos como paradigmáticos de mi buena actuación. Me mantengo en que no hubo para nada ninguna omisión de actuar de mi parte. Luego de escuchar atentamente la declaración de Miret, el querellante Carlos Varela Álvarez le marcó al ex juez una importante contradicción. Que en ese habeas corpus que usted rechaza sin sustanciación, ella está denunciando que entraron a su casa, que querían detener a su esposo, que le dispararon en su casa, que se la llevaron detenida a la comisaría y que le robaron varias cosas. Y usted lo rechaza sin sustanciación. Eso es apelado, la Cámara ordena nuevamente su investigación y lo vuelven a rechazar. Esto que le estaba comentando una persona incluso bajo los requisitos de bajo juramento y toda esta situación, hechos graves que motivaron este habeas corpus, ¿no le llamó la atención este proceder policial y que no haya ninguna investigación al respecto y que haya sido rechazado por usted sin sustanciación? Le confieso, doctor, que no lo recuerdo. Esto de que rechazara sin sustanciación, no lo niego, pero no lo recuerdo. Con el retorno de la democracia, la policía de Mendoza le envió un listado de 12 profesionales médicos a la justicia para que investigara cuál había sido su rol en el Departamento 2 de Inteligencia. Muchos de ellos son reconocidos, muchos llegaron a ocupar cargos importantes, incluso en la Administración Pública Nacional, hasta no hace mucho. Hoy vamos a saber cuáles eran esos médicos, qué rol cumplieron, qué dicen ellos sobre lo que pasaba en el Departamento 2 de Inteligencia, qué dicen las víctimas de violaciones, de torturas y de muerte que ocurrió en ese espantoso lugar. Según los testimonios de los sobrevivientes, en las sesiones de tortura que sufrieron los secuestrados del D2 siempre había un médico. El rol del profesional era auscultar al torturado para evaluar su resistencia física y evitar que ese paciente muriera. Luz Feingold y Eugenio París, sobrevivientes de la última dictadura militar, recordaron el rol de los médicos en el D2. Seguro que tienen que haber participado. Lo mismo el del estetoscopio, yo lo tengo clarito, eso, ¿viste? Cuando hacían esos altos en la tortura de la picana que te dejaban como relajarte y venían y vos sentías detrás, no, a este todavía le puedes seguir dando máquina, no te hagas problema. Volví a sentir cuando prendían ese aparato que nunca lo he visto, lo único que me acuerdo es el ruido como si fuera un torno. Y ahí es un médico, eso es seguro que es un médico. Lo que pasa es que tuvieron la habilidad de no mostrarse, se preservaron. En ellos creo que la impunidad partió desde ahí, de no mostrarse su cara, pero ayudarlos a estos tipos. Además, estoy seguro que ellos tienen que haber dicho, mira, conviene picanear ¿dónde? Ahí en las zonas húmedas, en el ano, en los labios, en los ojos, en el pito, en lugares donde duele más. No es lo mismo que te picaneen en cualquier músculo que te picaneen en lugares mucho más sensibles. Y eso no, uno de estos policías que te pone la picana no lo podía saber. Eso tenía que ser un médico. Y han participado, seguro. Y tienen que estar en los listados, si estos tipos dieron los listados del personal que había en ese momento acá, tienen que aparecer estos. A mí me llevaron a ver a una doctora que me dio unos óvulos y me mandó bañar. Y pasé encapuchada por un lugar público, o se sentía mucho público. Y me llevaron hasta un consultorio. Me parece que era consultorio. Yo nunca vi nada, pero por los olores, era un lugar así. ¿La doctora te atendió mientras vos estabas encapuchada? Sí. ¿Y el lugar era acá cerca? Acá nomás, sí, caminando. Pasé por el medio
que creo que hasta me dio vergüenza, porque creo que la impresión mía es que estaba pasando delante de la gente con una capucha. Carlos Espeche fue un médico que rindió para honrar la carrera, el inicio de su carrera médica dentro del Hospital Central. Él era ayudante de una de las cátedras por concurso también en la Facultad de Medicina y ayudaba en algunas cirugías. Su esposa, Mercedes Vega, era médica, trabajaba en el Hospital Lago Maggiore y también en el Hospital Lencina. Ella era infectóloga. Juntos cometieron el pecado de trabajar en el barrio General Espejo. Existía un centro de salud y ese centro de salud, yo he visto las fotografías previas, eran condiciones prácticamente miserables de ese centro de salud, ya que tuve la oportunidad de visitarlo. Cuando fui a visitarlo, me puse en contacto con los vecinos de allí y los vecinos de allí me contaron el trabajo que hacían ellos. A Ernesto lo dejaban porque Mecha andaba en otro de sus trabajos de la militancia, y a Ernesto lo paseaban entre los vecinos mientras planeaban cómo llevar el agua. El crimen que tal vez hayan cometido haya sido recuperar el agua potable o recuperar o instalar el agua potable desde un tanque que se construyó en el barrio que lleva el agua potable. Había una epidemia de hepatitis en esa época en el barrio Espejo, y allí se erige todavía el tanque, que es como un animal mitológico, digo yo, que se erige sobre sus 4 patas y aún hoy los niños juegan entre esas patas. Allí se instaló el agua potable y cesó la epidemia de hepatitis. En el año 1976, Carlos Espeche desaparece y Mercedes, justamente en junio del 1976, ya vivía con sus padres y con sus 2 hijitos. Uno de ellos es Carlos Espeche, el otro es Mariano. En este programa hemos recordado a Carlos Espeche y a Mercedes Vega, los papás de Ernesto, que está aquí con nosotros. Ernesto Espeche es doctor en comunicación, periodista y además el director de Radio Nacional Mendoza. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Rodrigo. Gracias por venir. Gracias a vos. Ernesto, este proceso que está viviendo la Argentina de memoria, verdad y justicia no siempre fue de la misma forma. Hemos vivido etapas muy duras durante la dictadura primero, después con el bloqueo de la posibilidad de que hubiera un juicio y castigo. ¿Cómo lo has vivido vos a todo este proceso como un hijo de detenidos desaparecidos? Y te diría que como lo puede vivir, no sé, en el caso mío o en el caso de cualquiera de los hijos, un niño o un adolescente o un joven, de acuerdo al momento. A mí me tocó, no sé, hacer la primaria durante la dictadura, o parte de la primaria durante la dictadura, y yo tenía 2 años cuando desaparecen mis viejos, los 2 en el mismo año, 76, y bueno, eran tiempos en donde, y esto duró mucho más que los primeros años de la democracia, ¿no? Donde esto no se hablaba mucho, de esto no se comentaba, y ser hijo de desaparecidos, en mi caso, mis 2 padres desaparecidos, era una situación que yo imagino es particular en cada caso de los hijos desaparecidos, pero muy distinta a quienes, por ejemplo, los otros compañeros o amigos que perdieron a sus padres o en un accidente o por alguna razón natural o alguna enfermedad. Esto era distinto porque había un tema que estaba oculto, había un trasfondo
del cual no se podía hablar, el cual no se podía enunciar, y había un arrebato, un vacío, una situación que no podía enunciarse, ¿no? Y eso genera, por un lado, estrategias por parte de cada uno de nosotros de irnos reconociendo en ese mundo, en ese escenario como hijo, y de ir construyendo de a poquito una identidad. Yo hasta hoy sigo diciendo que soy hijo de desaparecidos antes de decir todo lo demás, antes de decir que soy periodista, que soy docente de la universidad. ¿Por qué? Porque hay una identidad que uno va construyendo a partir del reconocimiento de quién es uno. Y la verdad que fueron etapas en esa construcción de la identidad que van forjando una manera de ver el mundo, una manera de relacionarse con los demás y una forma también de encarar cada uno de los proyectos personales. No pasa lo mismo seguramente para un adolescente que está entrando en una etapa difícil, cuando además tiene que continuar con ese vacío del que todavía no tiene mucho conocimiento, pero que tiene que ver con la desaparición de sus padres, que de repente ser padre, descubrirme en el rol de padre y poner en juego el hijo que no pude ser o que no me dejaron ser, ¿no? Todo eso es lo que con las etapas de la vida se van sumando, yuxtaponiendo y construyendo una identidad compleja, difícil, ¿no? de sostener, pero al mismo tiempo que es masiva, que atraviesa todos los ámbitos de la vida. Uno no deja de ser hijo cuando va a dar clases, ni cuando va a trabajar, ni cuando se reúne con la familia los fines de semana a comer un asado, ni con los amigos a tomar una cerveza. Siempre pone en juego esa identidad que está tan presente y es tan masiva y tan potente, ¿no? ¿Y cómo has notado que ha cambiado eso que mencionabas recién, esa situación de casi hasta un ocultamiento durante la dictadura, y ahora hay un debate público, ahora se discute, se dice, se recuperan nietos por parte de las abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos? Hoy hay un Estado que ha tomado otro rol en esto. ¿Cómo evaluás esta etapa? A ver, hubo una primera etapa en donde el ocultamiento fue bestial, brutal. Yo no podía explicarle a mis compañeros de la primaria que era un padre desaparecido, porque no se entendía, porque no se sabía, porque no se hablaba del tema. Luego se pasó a una etapa en donde el tema estuvo presente, estuvo en la agenda durante algunos años, pero la teoría de los dos demonios, el mito de los dos demonios, me sometía permanentemente, ¿no?, a una mirada del otro en términos del hijo del subversivo, el hijo del demonio que ponía seguramente elementos a la violencia política que tenemos que superar. Y la verdad que siempre hay un estereotipo del hijo, ¿no? En estos momentos hay una tendencia también a la victimización de los hijos, o a la victimización en función de él, cierta, no sé, o compadecerse o mirarnos desde un punto de vista que yo entiendo tranquiliza a gran parte de la sociedad, porque mirar con compasión a los hijos de la generación desaparecida al mismo tiempo tranquiliza a una sociedad que en muchos términos puede pensarse como cómplice de aquel genocidio, ¿no? Entonces también es un estereotipo, ¿no? Entonces me parece que los procesos de memoria, verdad y justicia nos ponen en otro lugar, en un lugar que sale del demonio, ¿no? Del hijo del subversivo, y también nos corre un poco del eje del pobre que se crió sin los padres o no conoció a sus padres, porque también es un lugar muy incómodo y es un estereotipo del que uno quiere salirse todo el tiempo. No está bueno ese lugar, está bueno un reconocimiento a una situación que nos afectó a todos. Nosotros los hijos siempre sostuvimos entre nuestros puntos básicos que todos somos hijos de la misma historia y que nos afectó el genocidio a todos de alguna forma u otra. Con lo cual me parece que superar la victimización por doble vía que hemos tenido los hijos, hoy en este momento se ve desde el lugar que está en la agenda pública ocupando las políticas de derechos humanos. ¿Y cómo se resignifica, por último, Ernesto, la militancia de tus viejos en tu propia militancia? En realidad está en crisis todo el tiempo, ¿no? En algún momento uno, cuando va construyendo esta identidad, este rompecabezas que nunca se termina de armar, se imagina a sí mismo como una continuidad de sus viejos. Entonces
termina siendo muy duro con uno mismo porque pensás en cada paso que vas dando en la vida profesional, en la vida militante, en la vida familiar que hubieran hecho tus viejos en ese lugar. Está bueno poder tomar contacto con eso para después desprenderse y tener cierta autonomía y cierta distancia, sana distancia, para poder también tomar tus propias decisiones. Yo recupero el espíritu de transformación no solo de mis viejos, sino de la generación desaparecida y diezmada, y me hago cargo de una militancia que va en función de recuperar los ideales de transformación social y de liberación de toda una generación. Y lo hago desde los lugares que puedo hacerlo, porque la verdad es que ser hijo de desaparecidos y pelear por esto no tiene un lugar o un escenario donde se desarrolla. Es el escenario de la vida misma, es el trabajo, es el periodismo para mí, es la docencia, es la investigación académica, o es el ámbito donde me toque estar, ¿no? No es que uno termine pensando todo el tiempo en esto y actúe siempre del mismo modo, sino que es una dimensión que desde diferentes maneras se te va presentando y va siendo parte de tu propia vida. De eso hablamos cuando hablamos de identidad, en todo caso, ¿no? Gracias por venir. No, gracias. Ernesto Espeche es doctor en comunicación, director de Radio Nacional, periodista y amigo, y una persona comprometida desde su lugar con la vigencia de los derechos humanos. Esto es Memoria, Verdad y Justicia. Nos vemos la semana que viene. Bueno, mi mamá, entre otras cosas, además de cantar y hacer algunas cosas vinculado al mundo artístico y médica, por supuesto, descubrí que escribía poemas. Encontré un cuaderno, no hace mucho tiempo atrás, con poemas de ella que hace poquito me animé recién a abrir y ponerme a leer. De ese libro de poemas, de ese cuaderno de poemas de mi mamá, extraigo un fragmento del poema Esperar. Dice más o menos así: tu corazón no sabe contestar, solo sabe de recuerdos, de amargura, de un amor que no pudo culminar. Y hoy repito tu palabra con ternura. Solo me queda, vida mía, esperar. Esperar fue tu última palabra, la palabra que a mí me hizo llorar. Mi esperanza se fue desvaneciendo, mi corazón ya no puede sufrir más. Que Dios ayude a tu triste corazón. Es un ruego de amor que noche a noche formula un alma que sabe de dolor. Ya no más palabras de reproche, solo un ruego y un perdón. Escrito sin fecha, el poema Esperar, fragmento por Mercedes Eva Salvadora Vega. Calculo, entiendo, supongo, imagino y me ilusiono también entre marzo de 1976, la fecha de la desaparición de mi papá, y el 7 de junio de ese mismo año cuando mi mamá fue secuestrada.